de acuerdo al estilo del autor. Y ahí aparecen los textos narrativos, argumentativos, descriptivos, instructivos y explicativos. ¿Bien? Y de acuerdo a su estructura, obviamente, también van a aparecer otro tipo de textos. Bien, jóvenes. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes, Leia. Hola, ¿cómo está, señorita Cotera? ¿Cómo está, compañero Rodas? Kevin, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes a todos, de verdad. Entonces, de acuerdo a su intención era eso, ¿no? Narrativos, argumentativos, descriptivos, instructivos y explicativos. O sea, nadie. O sea, siguiendo ese acróstico que dice, ¿no? Nadie. Narrativo, argumentativo, descriptivo, instructivo y explicativo. Dentro de ese rubro, algunos incluyen incluso el texto dialéctico y el texto mixto. ¿Bien? Pero básicamente esos dos textos implica mucho observar la estructura que presentan. Entonces, más bien, lo vamos a incluir dentro de los textos que hoy día vamos a observar. Y luego seguramente con mayor más amplitud en otro tipo de texto. Bien, amigos. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, amigo. Una pausita, por favor. Observa esa pequeña imagen. Todo lo que dice Mafalda tiene el mismo nivel de importancia dependiendo. Mira esto, es el mundo. ¿Ves? ¿Sabes por qué es lindo este mundo? Porque es una maqueta. Es original. El original es un desastre. Buenazo, ¿no? Es muy buenazo esto. Bien, jóvenes. Entonces, todo lo que dice Mafalda tiene el mismo nivel de importancia. No, varía respecto, obviamente, la importancia que le da a la maqueta en sí, ¿no es cierto? Y el nivel baja respecto al mundo real en sí. Por lo tanto, esos detalles tenemos que darnos cuenta en esa clasificación. La segunda clasificación era de acuerdo a su intención. Y la tercera, que vamos a hacer esta clase, es de acuerdo a su estructura. De acuerdo a su estructura implica pensar de acuerdo a la ubicación de la idea principal y de acuerdo a la ubicación de las ideas secundarias. En ese caso, los textos se van a clasificar en 5 también: en texto analizante, en texto sintetizante, en texto encuadrado, en texto centralizado y en el texto paralelo. ¿Bien? Y decía parcialmente, vamos a incluir dentro de ese grupo al texto dialéctico y al texto mixto. ¿Bien? ¿Qué entendemos por idea principal? Obviamente, la idea principal es la idea más importante que se propone en un texto. La idea más importante que se propone en el texto. Esa idea de todas es la más importante. El autor la considera, muchas veces está al inicio, algunas veces está al final y algunas veces está en el centro. La mayor cantidad de textos que tú vas a leer, que vamos a desarrollar en los exámenes, está al inicio. Por lo tanto, tenemos que darle importancia a esa primera parte, a ese primer párrafo, quizás a esa primera idea u oración. Bien, amigos.
¿Qué es la tipología textual? La tipología textual es una disciplina que clasifica los textos de acuerdo a ciertos criterios, contenido, intención y estructura. ¿Bien? Entonces, te decía, de acuerdo a su contenido hay textos científicos y textos humanísticos. De acuerdo a su intención, ahí estaba el acróstico NADIE. Narrativo, argumentativo, descriptivo, instructivo y explicativo o expositivo. Y de acuerdo a su estructura hay textos analizantes, sintetizantes, encuadrados, centralos y paralelos. ¿Sí? El tema central de hoy día es el texto, la tipología textual de acuerdo a su estructura, lo que permite diferenciar algunas cualidades que ayudan a mejorar nuestra comprensión lectora. Claro que sí. Si tú identificas ese tipo de texto, te ayuda bastante a comprender mejor un texto, a buscar una metodología apropiada para abarcar mejor el texto. Bien, amigos. Entonces, la mayor cantidad de textos, mira que estoy siendo reiterativo, que usted lee o practica o que se proponen son textos analizantes. Por lo tanto, hay que tomarle importancia a esa primera parte. Según su estructura. Entonces, aquí debo diferenciar dos cosas. La idea principal y la idea secundaria. También debo incluir la tesis y los argumentos. Claro que sí. La idea principal es la idea más importante que se propone en un texto, que se plantea en un texto, ¿no es cierto? Es la información más importante que el autor considera transmitirnos a nosotros. Puede haber muchas cosas, pero al autor le interesa una en particular, y esa la propone al inicio, la propone en el centro, o lo va a proponer al final del texto. Y de acuerdo a esa ubicación que se presenta en el texto, hay 5 tipos de textos, ¿no es cierto? Los que ya le expresé, evidentemente. Y las ideas secundarias, oiga, son las ideas más precisas, más exactas, más explícitas, que se encargan justamente de sustentar, de detallar, de ampliar, de caracterizar, de ejemplificar a esa idea principal. ¿Sí? Pero también hablamos de tesis. La tesis es equivalente a la idea principal, solo que la tesis, amigo, amiga, se usa en el texto argumentativo. Mira, la tesis se usa en el texto argumentativo. Bien, amigos. El texto argumentativo es aquel texto que trata, obviamente, temas polémicos, controversiales, pero actuales muchos de ellos. ¿Sí? La tesis es la toma de postura por parte del autor acerca de un tema. Esa toma de postura puede ser a favor o en contra, pero para poder sustentarla, para poder convencernos sobre su opinión, el autor va a usar una serie de argumentos. Esos argumentos serían como las ideas secundarias, solo que los argumentos son las razones que el autor va a proponer para sustentar su tesis, detallarnos o convencernos sobre su tesis. Bien, amigos, entonces, según su estructura, mira, no te olvides, idea principal, idea secundaria. ¿Quiénes tienen idea principal? Tienen los textos narrativos, los textos expositivos, los textos, jóvenes, expositivos, esos 4 textos. Mira, narrativo, expositivo, descriptivo y también el texto instructivo. Esos tienen idea principal. En cambio, ¿quién tiene tesis y argumento? El texto argumentativo. El texto argumentativo tiene tesis y tiene argumentos. Eso es su estructura. Entonces, tipo de texto según su estructura. Es el analizante, el sintetizante, el encuadrado, el centralizado y el paralelo. ¿Está bien? El analizante tiene la idea principal al inicio y es el que más viene, el que más se usa en diferentes exámenes de admisión. El texto sintetizante es aquel que tiene la idea principal al final del texto. Es un poco complicado de entender al inicio. El texto encuadrado debe ser el más sencillo de todos ellos, sin embargo, el que más se usa es el analizante. El encuadrado tiene la idea principal al inicio y al final. Y el texto centralizado
tiene la idea principal justamente en el centro. Y el texto paralelo tiene ideas de la misma jerarquía, Por lo tanto, debemos diferenciar como una forma más de comprender un texto esa clasificación, esos tipos de texto. Bien, no te olvides, el que más se usa es el texto analizante. ¿Qué características o qué tiene el texto analizante? Grábate porque aquí va a brotar algunos datos. ¿Bien? El texto analizante es aquel texto que tiene o presenta la idea principal al inicio y luego están las ideas secundarias. Esa idea principal presenta el tema, tiene lo mejor de la información. Y las ideas secundarias, obviamente, muchas de ellas se va a encargar de explicar mejor a esa idea principal. ¿Bien? Su estructura más o menos es un triángulo invertido. Va de lo general a lo particular. ¿Bien? Ese texto, amigo, amiga, tú también escucha, ese texto también se llama texto deductivo. Profeta, ¿por qué? Mira, pues, va de lo general a lo particular. Desarrolla el pensamiento deductivo, por eso es el más usado. ¿Sí? Entonces, ese texto empieza con la idea principal y termina con las ideas secundarias. Ese texto, la idea principal, presenta el tema y lo mejor de la exposición, de lo que se va a hablar o de lo que se está hablando ya. Se trata de aquellos textos que presentan la idea principal al inicio, la cual luego va a ser desarrollado en base a precisiones con las ideas secundarias. El texto sintetizante. Ese texto sintetizante, jóvenes, empiezan con muchas ideas secundarias, bien, al inicio. Y al final del texto recién te menciona la idea principal. O sea, no hay tema al inicio, o en todo caso hay rasgos del tema, y al final te menciona recién el tema de manera literal y lo mejor de la información. Se trata de aquellos textos que presentan la idea principal al final, después de haber presentado un conjunto de nociones secundarias que dan forma a dicha conclusión. Esa, mira, sería su estructura. Empieza con muchas ideas secundarias y al final te menciona la idea principal. Haciendo un esquemita, es un triángulo, pero en este caso, ese texto desarrolla el pensamiento inductivo, o sea, va de lo particular a lo general. Quien lee con frecuencia ese tipo de textos, obviamente desarrolla el pensamiento inductivo. ¿Sí? Ahora, ¿es bueno? No, porque recuerda que la inducción no es concluyente, no es contundente. O sea, el hecho que haya, vamos a suponer, el hecho que hayan varones aquí en la usina que les fascina la noche, no implica generalizar. Yo no puedo decir a partir de esta observación que hay acá que todos los varones les encanta la noche, son noctámbulos. No necesariamente. Por eso la inducción no es concluyente, no es contundente. ¿Es bueno? Sí, parcialmente, pero no es contundente. Entonces, ese tipo de textos no se usa con frecuencia. ¿Sí? El que se usa más es el analizante, cuando va de lo general a lo particular. En cambio, ese texto no. Y además es complicado. Recuerden que el tema no siempre es expreso, ¿no? Puede ser tácito. Por lo tanto, aquí eso se observa con mucho más rigor todavía. Pero se usa muy poco este tipo de textos en examen de admisión. El texto encuadrado. Hablar del texto encuadrado es hablar de aquel texto que presenta la idea principal al inicio y al final. ¿Sí? Este texto, obviamente, que es
mucho más completo que los anteriores porque desarrolla doble pensamiento, deductivo e inductivo. Se trata de aquellos textos que presentan la idea principal al inicio y a continuación se explica y al final se enuncia nuevamente la idea principal a modo de conclusión. Este texto encuadrado entonces presenta la idea principal al inicio y al final. Idea principal al inicio, idea principal al final. Ese texto, obviamente, desarrolla primero el pensamiento deductivo, luego empieza a desarrollar el pensamiento inductivo. ¿Sí? Ahora se comprende mejor, como ya tienes el tema y lo más importante, el autor a modo de conclusión vuelve a expresar al final eso. Entonces, eso sería, mira, su gráfico de un texto encuadrado. Y desarrollo de texto se llama pues inductivo, deductivo, inductivo, o algunos lo llaman texto analizante, sintetizante. Mira, tiene 3 nombres: analizante, sintetizante, texto encuadrado, o también lo llaman texto deductivo, inductivo. Y el texto centralizado, ese texto, a diferencia de los 3 anteriores, tiene la idea principal en el centro del texto. Y el propósito es diferenciar bien cuál es la idea principal del texto. Entonces, esos textos, tienen la idea principal en el centro. O sea, empiezan y terminan con ideas secundarias. Se trata de aquellos textos que presentan la idea principal en la parte central del desarrollo del tema, sirviendo de nexo discursivo. Ese texto, como va de lo particular a lo general y de lo general a lo particular, entonces desarrolla el pensamiento inductivo, deductivo. También se usa muy poco en examen de admisión. ¿Bien? Ahora, no estoy diciendo que no se usen, se usa muy poco. Empieza con ideas secundarias, en el centro está la idea principal y termina con ideas secundarias. ¿Bien? Su gráfica entonces sería tal cual se muestra acá. Y el texto se llama también de 3 maneras, ¿no? Se llama texto sintetizante analizante o centralizado, o también lo llaman texto inductivo deductivo. ¿Bien? Esos son los 4 textos que se usan en algunas prácticas, en diferentes exámenes de admisión. Y evidentemente el que más se va a usar es el texto analizante, el que más se usa. Y finalmente está el texto paralelo. Ese texto paralelo tiene ideas de la misma jerarquía. Puede estar compuesto solo por ideas secundarias, como puede estar constituido solo por ideas principales, ideas importantes. Entonces, como las ideas tienen la misma jerarquía, evidentemente, su idea principal se tendrá que deducir de todas ellas. Se trata de aquellos textos en el cual no se puede distinguir las diferentes clases de ideas, porque todas son todas son secundarias o todas son principales, o porque todas son ideas principales, disculpen la redundancia. Bien, hasta ahí, compañero. ¿Alguna super hiper pregunta? ¿Todo bien ahí? ¿Vamos bien? ¿Qué dices? ¿Se entiende esa clasificación? Bien. Bien. Gracias, señorita Mendo. Muy bien. Entonces, por favor, cualquier cosa que no se entienda, gracias Reyes, muy amable. Gracias Yumisa. Cualquier cosita que no se entienda mira, de esos textos, por favor, me lo dices. Bien. Entonces, esa clasificación obedece a la ubicación de la idea secundaria y las ideas principales. No te olvides, en un texto hay muchas ideas, pero hay una que es más importante, y esa idea importante se llama idea principal. Ella resume lo mejor de la exposición del texto y además presenta el tema. Y el título, parte del título,
y las ideas secundarias se encargan de explicar, de detallar lo que ella está expresando, lo que ella va a decir. ¿Bien? Y no te olvides también la tesis y los argumentos. La tesis es la opinión personal del autor acerca de un tema, la opinión personal. Y los argumentos son las razones que yo uso para sustentar, convencerte sobre mi tesis, sobre mi opinión. Por lo tanto, solo el texto argumentativo presenta tesis y argumentos. Y también, de acuerdo a su estructura, hay textos, obviamente, pues, textos argumentativos analizantes. Solo que cambia, en vez de idea principal, se le pone tesis, nada más. Le propuse primero un supertexto. ¿Sí? Es un texto que a mí me gusta, tiene que ver con la filosofía, pero es un texto que en algún momento tú lo has escuchado. Ahora, ¿por qué lo propuse? Porque de alguna manera se vincula con temas que usted sí conoce. Una demostración de que también recursos insuficientes y hasta pueriles pueden servir como medio de salvación. Para preservarse de las sirenas, Ulises se tapó los oídos con cera y se hizo arrojar al mástil, o sea, apresar, encadenar, amarrar al mástil. Algo parecido hubieran podido hacerse desde antiguo, claro está, todos los viajeros, salvo aquellos a quienes las sirenas seducían ya de lejos, pero se sabía en todo mundo que era imposible que eso fuese remedio. El canto de las sirenas lo penetraba todo y la pasión de los seducidos hubiera roto trabas más fuertes de cadenas y mástiles. Ulises, aunque acaso enterado, no pensó en eso. Confió plenamente en su puñado de cera, en su manojo de cadenas y con inocente alegría, contentísimo con sus pequeñas astucias, navegó al encuentro de las sirenas. Pero sucede que las sirenas disponen de un arma más temible aún que su canto, es su silencio. El silencio es recontra hiper tenebroso, así como la oscuridad. Yo tuve la oportunidad de concebir la oscuridad tal cual, obviamente, a pesar que estás en un sitio plano, es como si vas a dar un paso, lo vas a dar al vacío, a pesar que todo es liso. Obviamente me estoy refiriendo cuando nuestro querido Perú pasaba por épocas mucho más tristes que esa, ¿no? El terrorismo. Pero sucede que las sirenas disponen de un arma más temible, más terrible aún, que es su canto, es su silencio. ¿Acaso era imaginable, aunque por cierto eso tampoco había ocurrido, que alguien se salvara de su canto? Pero sin duda alguna nadie podía salvarse de su silencio. No hay nada terrenal que pudiera resistir a la sensación de haberla vencido con fuerza propia, a la soberbia consciente de sobreponerse a todo efecto. Al llegar Ulises, las formidables cantonas no cantaron, sea porque creyeron que semejante adversario ya solo podía afrontarse con el silencio, sea porque era visión de bienaventuranza en el rostro de Ulises, que no pensaba más que en cera y cadenas, les hizo olvidar cualquier canto. Pero Ulises, por así decirlo, no oyó su silencio, creía que cantaban, solo que él se veía librado de oírlas. Vio primero fugazmente las torsiones de su cuello, la honda respiración, los ojos arrasados en lágrimas, la boca entreabierta, y creyó que todo esto formaba parte de las arias que,
sin ser escuchadas, resonaban y se perdían a su alrededor, pero pronto todas las cosas rebotaban en su mirada abstraída. Era como si las sirenas desaparecieran ante su resolución y justamente cuanto más cerca estuvo de ellas, ya nada sabía de su presencia. Por lo tanto, Ulises, consciente de lo que todo hombre había padecido ante ellas, bacán, mira, consciente, se hace amarrar al mástil de su embarcación. Es más, se introduce cera en sus oídos. La idea era que se conocía que ellas cantaban y evidentemente endulzaban, ¿no? Y luego obviamente desaparecían, pero consciente se hizo amarrar al mástil, pero no se conocía mucho el silencio, y el silencio era peor que eso. Obviamente, si ya tiene la cera dentro de los pabellones auriculares, de hecho que ya estás en silencio, ¿no? Ahora, mucho más silencio que eso, tal vez podría ser las sirenas, pero ya él no sabía eso, solo sabía el canto y de eso se había protegido. Y también se había protegido amarrándose al mástil para que no, porque todo hombre había hecho tal vez eso, pero al escuchar las sirenas obviamente desaparecían ahí nomás. Y entonces él, para no desistir, para no retroceder, bacán, se amarró al mástil, consciente. Y ellas más hermosas que nunca, se estiraban y se retorcían, tendían sus garras abiertas sobre la roca y sus hórridas cabelleras ondeaban al viento libremente. Ya no pretendían seducir, tan solo deseaban atrapar mientras fuera posible el reflejo de los dos grandes ojos de Ulises. Si las sirenas tuvieran conciencia, habrían sido destruidas en aquella oportunidad, pero así perduraron. Únicamente se les escapó Ulises. Por lo demás, la traición se refiere también un epílogo al respecto. Ulises, así cuentan, fue tan zorro, tan rico en astucias que ni aún la diosa del destino logró penetrar en su fuero más íntimo. Quizá, aunque esto ya no pueda concebirlo, la raza humana advirtió realmente que las sirenas callaban y solo por decirlo así, de manera de escudo, les opuso a aquellas y a los dioses el referido simulacro. Ahora bien, hay otra obra de ahorita me acuerdo el nombre, que escribió Ulises también. Thomas Mann, si no me equivoco, es el autor también de una Ulises, que tiene la misma característica, la misma trama, la misma trama. ¿Bien? Entonces, sabemos que la obra habla de Ulises, ¿bien? Que se ata a su mástil y se introduce obviamente cera en el oído. ¿Para qué? Para no escuchar el canto de las sirenas. Su propósito era obviamente sobrepasar, pasar eso. Y lo logró. Y las sirenas no pudieron más que hacerlo. ¿Y por qué hizo eso? Lo hizo de manera consciente y lo hizo con astucia. Lo hizo con astucia. ¿Cuáles fueron las medidas que tomó Ulises para protegerse de las sirenas? Aquí le hemos propuesto una pregunta casi literal. ¿Sí? Aquí apelo a la retención. Obviamente es un texto narrativo el que le estamos hablando. Ocultarse en lo más recóndito. Sin embargo, no se ocultó, estuvo expuesto, libre, atado con cadenas. Cortarse las orejas, que como la oreja de Van Gogh, para nada, ¿no? Él fue con todo, solo se introdujo cera en su oído. Hacer que soldados lo sujetaran a la popa de su barco. Los barcos lo ataron bien con cadena. ¿Eh? Cubrirse los oídos con cera y hacer que lo ataran al mástil. Así es. Yo sé que tú has respondido hace rato eso, pero voy a reafirmar tu super respuesta. ¿Sí? Así es, varón. Así es, Mendo. Así es, Cristóbal. Muy bien, Jeremy. Y muy bien, Urco. Lo máximo. Si así lo hicieras en tu examen.
Ahí está, si quiere, la resolución también. Ulises quiso escuchar el afamado canto de las sirenas. Sabía que el peligro comprobado era que el hechizo le haría llevar su barco a los arrecifes de la costa, por lo que optó por cubrirse los oídos y que lo aten al mástil. Así es, la respuesta acá mío sería la D de dado. ¿Qué arma adicional posee la sirena, no? Todo el mundo sabe de sus cantos, pero peor que eso, ¿cuál era? Su belleza, su cabello, su mirada penetrante, sus garras, el silencio, las garras y picos, arcos y flechas. Oiga, las sirenas, en este caso, mira, tienen cabeza humana, pero cuerpo de pájaro. ¿Cuál sería tu super respuesta? Estaba en el segundo párrafo la respuesta literal. O que van a abandonar a Rodos. O Rodos dirá, mis amigos, ¿dónde están? Los buscaré. Oye, no son los amigos, Rodos. Pero acá encontraste un amigo ya. Efectivamente, compañía Rodas, mucho más temible que el canto, efectivamente era el silencio. Era el silencio. Y es en el texto. Claro que sí, es en el texto. Era el silencio. Las sirenas son seres con cuerpo de pájaro y rostro y torso de mujer, con afiladas garras y poseedoras de una voz musical prodigiosamente atractiva e hipnótica. Tenía un arma mucho más temible, era su silencio. El silencio y la oscuridad obviamente es terrorífico. Bueno, la respuesta es la C. Ahora, ¿cuál es el mensaje del texto? Si tantas personas habían pasado ahí, tantos poderosos también habían pasado por ahí, ¿y por qué Ulises, sin arma sofisticada, logra su propósito? Evidentemente usa la razón, usa el juicio, y así logra vencer el canto de las sirenas y logra vencer a las sirenas en sí, ¿es cierto? Entonces, Arquímedes, ¿cuál fue el mensaje del texto? Necesita ser sofisticado, tecnología, necesita tener armas para lograr un propósito. No, en este caso Ulises, consciente de que todo hombre había fallado, había desistido, entonces ¿qué hace? Se hace amarrar al mástil, porque seguro que iba a ser o muy hermoso escuchar eso y quedar hipnotizado, o en todo caso desistir, ¿no? Hacer que retroceder. Entonces consciente se hace amarrar al barco porque sabe que puede fallar en eso. Y también se introduce cera. Y eso dice que es más zorro, ¿no? Incluso a la diosa lo engañó. Era un estratega único. La respuesta acá sería, obviamente, la astucia nos puede servir como herramienta de gran valía ante situaciones adversas. Así es. Eso obviamente te indica la experiencia o la habilidad. Segundo super hipertexto, segundo texto. Es recomendable endulzar las bebidas o recetas con miel de abeja, ya que esta miel contiene los azúcares necesarios que nos darán calorías. Texto científico. La miel de abeja oscura y cruda sin procesar contiene más vitaminas que la de colores claros y también más minerales. Además, hay alguna evidencia de que la glucosa presente en la miel ayuda en la absorción de minerales como el calcio y el zinc. Composición. El tema sería la miel
El olor y sabor de la miel de abeja no se deriva de las abejas, sino de la fuente de la que las abejas extraen el néctar. Las flores más comunes de las que las abejas extraen el néctar para fabricar la miel son el trébol, la flor de naranja, la savia, la alfalfa, el diente león, el tomillo y las frambuesas, entre otras. Aiza del por qué aquella miel tiene dicha composición química, ¿no? Es todo un conglomerado de sabores y compuestos. Pese a que la miel de abeja ofrece muchas bondades, un consejo que se les da a las madres de niños menores de 1 año, menores de 1 año, es no dársela en sus bebidas ni en su chupón, ya que la miel de abeja puede contener una bacteria que causa una enfermedad llamada botulismo infantil, que es muy rara, pero que tiene muchos casos documentados. Sin embargo, después del primer año de vida, el sistema inmune del niño ya se ha desarrollado más y el organismo mata la bacteria fácilmente cuando está presente sin peligro. Por lo tanto, se le puede dar la miel a niños mayores de 1 año. Entonces, el tema es la miel, nos habló de su composición y también nos hizo la recomendación del por qué no se puede dar a un niño de menos de 1 año, ya que no tiene sus defensas aún estructuradas, ¿cierto? Y eso conlleva a que pueda padecer de alguna enfermedad, en este caso llamado botulismo. En principio, el texto tiene 2 planos, ¿no? Aquí, evidentemente, la recomendación es el segundo párrafo. Y en el primer párrafo, la presentación. Es recomendable las bebidas o recetas con miel de abeja, ya que esa miel contiene los azúcares necesarios que nos darán calorías. Hasta ahí sería importancia de la miel, ¿sí o no? La miel de abeja oscura y cruda, un tipo de abeja, sin procesar, contiene más vitaminas que las de colores claros. Ahí hay 2 tipos ya, claros y oscuros. Y también más minerales, diferencias entre ambas mieles. Además, hay alguna evidencia de que la glucosa presente en la miel ayuda a la absorción de minerales como el calcio y el zinc. Beneficios. El color y sabor de la miel de abeja no se deriva de las abejas, sino de la fuente que extraen, o sea, del por qué tienen esa coloración. Vamos con las preguntas. En el primer párrafo, según su estructura es, mira, en el primer párrafo, recuerda, amigos, que hay párrafos analizantes y hay párrafos sintetizantes, hay párrafos encuadrados, hay párrafos centrados. En este nos pregunta sobre el primer párrafo nada más. El primer párrafo, mira, tiene 1 unidad informativa, 2 unidades informativas, 3 unidades informativas. Una de esas unidades, obviamente, es la más importante. En este primer caso, es recomendable endulzar las bebidas o recetas con miel de abeja, ya que la miel contiene los azúcares necesarios que nos darán calorías. Ahí, tema la miel de abeja, importancia de la miel de abeja para generar calorías. La segunda oración dice, hablan de un tipo, ¿sí o no? La miel de abeja oscura y cruda, sin procesar, contiene las vitaminas que las de colores claros y también minerales. Hacen una diferencia entre 2 tipos de abeja, 2 tipos de miel. Además, hay alguna evidencia de que la glucosa presente en la miel ayuda, beneficio. 3 cositas se habla del primer párrafo. En la última idea te habla de los beneficios. En la idea 2 te habla, ¿sí o no?, de la diferencia que hay entre los 2 tipos de mieles. Y en la primera te habla de la importancia. Obviamente, el concepto de importancia tiene relación con los beneficios, ¿sí o no? Por lo tanto, la idea principal de ese primer párrafo está al inicio, ¿no? Es la primera oración.
es a que te presente el tema. Te presente el tema y además el beneficio que se causa. Y si tú ves te vas a la última, al último párrafo, ahí también se recomienda que no es bueno darle a los niños menores de un año, pero sí a los que tienen más de un año. Entonces se vincula también con esa primera oración. Entonces dime tú, ¿qué tipo de texto sería este? El primer párrafo, según su estructura es, no existe parasintético, ¿ya? Encuadrado, analizante, paralelo, sintetizante. El primer párrafo tiene 3 ideas, ¿no es cierto? Importancia, diferencia de 2 tipos de mieles y beneficios. ¿Cuál es más importante? ¿La importancia, la diferencia o los beneficios? Mis amigos, ¿dónde están? Los buscaré. Oye, ¿dónde están mis amigos? Así es, Rodas, muy bien, Solís, Melgarejo, gracias, Vargas, así es. Encontré a mis amigos. ¡Vámonos! Por lo tanto, señorita, aquí la respuesta, evidentemente, ahí se mira. La idea principal del texto sería, es recomendable endulzar las bebidas o recetas con miel de abeja, ya que esta miel contiene los azúcares necesarios que nos darán calorías, y esta se ubica al inicio del texto. Así es, presente el tema, y luego se va explicando dicho tema central también. La respuesta acá sería la C, la C casita. La C casita. Todo bien hasta ahí, amiga. Todo bien, amigos. Te leo turulato, estupefacto, anonadado. ¿Todo bien? Gracias, Solís. So grande, Solís. Excelente, señorita Reyes. Muy bien. Siguiente preguntita. Escriba verdadero o falso según corresponda. Si un niño menor de un año bebe miel de abeja, ¿se enfermará de botulismo infantil, sí o no? Literal, literal. Si un niño menor de un año bebe miel de abeja, de hecho, sino ¿qué va a pasar? De hecho que, como no tiene defensas, aquel niño probablemente padezca de botulismo. Eso es correcto. Oiga, correcto. Dice, si un niño menor de un año bebe miel de abeja, ¿se enfermará de botulismo infantil? ¿Verdad o falso? Si un niño menor de un año bebe miel de abeja, ¿se enfermará de botulismo infantil? A ver, regresando al texto. Mira, regresando al texto. Tenemos que regresar. Aquí está, mira. Pese a que la miel de abeja ofrece muchas bondades, un consejo que se les da a las madres de niños menores de un año. Menores de un año. Es no dársela en sus bebidas ni en su chupón, ya que la miel de abeja puede contener una bacteria que causa una enfermedad llamada botulismo infantil, que es muy rara, pero que tiene muchos casos documentados. Sin embargo, después del primer año del sistema inmune del niño, ya se ha desarrollado. Algo más. Después de un año. Sin embargo, después del primer año de vida, el sistema inmune del niño ya se ha desarrollado más y el organismo mata la bacteria fácilmente. Por lo tanto, dice, ya que la miel de abeja puede contener una bacteria que causa una enfermedad llamada botulismo, que es muy rara, pero que tiene muchos casos documentados.
un niño menor de 1 año bebe miel de abeja, ¿se enfermará de botulismo infantil? ¿Qué dices? ¿Sí o no? ¿Verdad, sí o no? ¿O falso? Eso es verdad. Eso es verdad. Aquí hay un craso error, ¿ya? Las flores de las que las abejas extraen el néctar para fabricar la miel son 7. El trébol, la flor de naranja, salvia, alfalfa, el diente de león, el tomillo y la frambuesa. Oiga, ¿eso es falso o verdad? Había salvia, había salvia, ¿sí? Ahí tenéis salvia. La miel de abeja de colores claros contiene menos vitaminas y minerales que la miel de abeja de color oscuro y cruda. Así es, ¿sí o no? ¿Eso es verdad? La miel de abeja contiene azúcar, glucosa, calcio y zinc. ¿Contiene o te ayuda a absorber eso? Te ayuda a absorber eso. No, te ayuda a absorber eso. No contiene. Te ayuda a absorber, dice el texto. Después del primer año de vida, el sistema inmune del niño ya se ha desarrollado lo suficiente como para matar a la bacteria que causa el botulismo infantil. Así es. Después de 1 año, sí. Así es ahí. La respuesta. Aquí en la primera hay un pequeño error, ¿ya? Ahí es verdad. El texto 3. Mira el textito 3. El sarampión es una enfermedad infecciosa aguda y extremadamente contagiosa. Hasta ahí hay una oración, ¿cierto? Tema el sarampión, definición, enfermedad infecciosa aguda y extremadamente contagiosa y características. Hasta ahí, mira, es el tema, la definición y sus características. Su agente causante es el virus específico que ataca principalmente a los niños, que está extendido por todo el mundo. Hasta ahí, mira, hablan de la causa y también mira las consecuencias. ¿A quién ataca principalmente? El recién nacido se encuentra inmunizado contra el sarampión gracias a los anticuerpos maternos transmitidos a través de la placenta. Posible solución. Esa protección suele ser completa hasta los 4 o 6 meses de edad, desvaneciéndose con rapidez a partir de ese momento. La enfermedad natural o vacunación proporciona una inmunidad activa permanente. Un solo párrafo, varias unidades informativas. El tema del sarampión. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5 párrafos tiene ese pequeño texto. 5 unidades informativas. El tema es el sarampión. Definición y características del sarampión. Mira, definición, características y la protección, la solución para prevenir el sarampión. Ahora, dependiendo de la pregunta, obviamente voy a contestar algunas. Dice la primera. ¿Cuál es la idea principal de este texto? En este caso, al inicio nomás está mencionado Esidia, ¿no es cierto? El sarampión es una enfermedad infecciosa, aguda y extremadamente contagiosa. Ahora, ¿qué tipo de texto es? Obviamente es un texto analizante.
porque esa idea principal está al inicio del texto. ¿Sí? Hasta ahí mira esa pequeña presentación del tema que teníamos que hacer hoy día. Bien, amigos. Cualquier pregunta respecto a eso, ahora vamos a compartirle el material, el otro material. Oiga, y yo no puedo compartir, dice mi material. Y ahora habrá que llamar a Miriam. Bueno. Profe, ya puede compartir. Gracias, a mí muy amable. Me había hecho eso sabia a mí. No vuelvo a hacer eso, casi me dio un paro cardíaco. Bien, amigos. No diga eso, gracias. Oiga, la semana pasada dejamos inconcluso esto. La próxima semana también que vamos a tener clase, oiga, la próxima nos vemos ya en septiembre, no puede ser. Nos vemos en septiembre, muchachos, el primer día. Habíamos avanzado una parte de ese material, ¿te acuerdas? Sí, te acuerdas, ¿verdad? Habíamos hecho, nos quedamos aquí, en esa parte nos quedamos. En la 8, ya que lo habíamos dejado. ¿Sí? No faltaba la 9, solo para recordarte. Recuerda que aquí, con estos ejemplitos, también son textos esos. Son textos a los cuales se le ha incluido innecesariamente una oración que no se vincula con el tema, o se le ha incluido una oración que innecesariamente repite lo que ya uno o más lo han dicho. ¿No es cierto? El propósito es sacar, eliminar esa oración que está afectando la estructura semántica de ese texto. Está afectando la coherencia de ese texto. Entonces, amigo de UNE, tú y yo sabemos que en la UNI, a excepción de San Marcos, casi en todas viene este tema. Entonces, hagámoslo bien. En condiciones normales, aquí hay la descripción, mira, de un examen de admisión. Obviamente, el examen de admisión de UNI. El examen de admisión consta de 3 pruebas. Bacán. La primera de aptitud académica y cultura general, definitivamente de UNI. La segunda, antes era así, ahora es al revés. Primero matemática, luego es física y química. La segunda es de física y química. Y la tercera es matemática. ¿Bacán? Todas las pruebas son difíciles. Los resultados se publican el mismo día. En ese caso, tú y yo sabemos que aquí hay una oración que no se vincula necesariamente con ese proceso de admisión. Oiga, esa respuesta será la D o la E. D, güey. Así es. Muy bien. Muy bien. Excelente. Excelente. Bien, muchachos. Aquí la respuesta que debemos considerar, evidentemente, se está hablando de un examen en particular. No se está hablando de todos los exámenes. Por lo tanto, esa D está de más. Recuerda que cuando se trabaja esto, se trabaja netamente con la coherencia textual. Ya hablamos en la semana pasada. Se afecta la coherencia netamente. Entonces, la coherencia implica 2 cositas. Todas las oraciones hablan del mismo tema, necesariamente. Y aquí, a ese tipo de ejemplos, se le ha afectado justamente la coherencia. Se le ha incluido una oración que no se vincula, o se le ha incluido una oración que repite innecesariamente lo que ya se expresó ya. Aquí, por ejemplo, las gramíneas han influido de manera decisiva en la historia de la humanidad. Aquí sería la idea principal de este texto. La importancia de las gramíneas para el desarrollo de la historia humana. La corrección de sus semillas, se entiende de las gramíneas, ¿bien? Era una manera de buscar el sustento. Esa recolección culminó cuando el hombre domesticó ciertas especies de gramíneas. El hombre más tarde extendió sus dominios. Esta idea 4, se está desvinculando el tema,
porque se habla de la ganadería. Las especies domesticadas se hallarían laramines. Recuerda que cuando tú elimines una oración, el texto debe tener más coherencia, mejor coherencia todavía. Entonces, si yo elimino esa D, el texto adquiere más coherencia. Mejor todavía se lee ahora el texto. ¿No es cierto? Por lo tanto, la respuesta era la D de dado. Las primeras manifestaciones teatrales, el tema sería manifestaciones teatrales, aparecieron en Grecia como rituales religiosos. Luego vienen las tragedias y la comedia. Oiga, Grecia, una época en particular. El teatro continúa en la Edad Media. Oiga, continúa en la Edad Media. Evolución del teatro como una manifestación litúrgica, pero poco a poco se va paganizando, saliendo a las calles, plazas y a las ferias. En ese tipo de ejercicios jamás repitas palabras. ¿Estás escuchando, no, Paula? Nunca repitas palabras. Si tú repites palabras, vas a vincular ideas que no tienen nada que ver con el tema en sí. Aquí se leen ideas, no se repiten palabras. Profeta, ¿qué implica leer ideas? A, diferenciar el sujeto y el predicado. No repitas palabras. Hasta aquí hay evolución del teatro. Evolución del teatro. Cómo va avanzando el teatro. Cómo se va expandiendo el teatro. Cómo va evolucionando el teatro. Las plazas pequeñas, grandes, devinieron en el espacio ideal para la manifestación teatrales. Oiga, acá, aquí hay manifestación, efectivamente, teatral. Pero aquí ya no se habla de época ya. Se habla de un lugar específico. Durante el romanticismo, mira, por ejemplo, romanticismo, el drama romántico y comedia son reflejo de la vida cotidiana para luego transformarse en teatro. Transformarse en teatro con ideas sociales, morales y políticas. Aquí también habla de otra época y su característica en esa época. El teatro contemporáneo, toma diferentes formas, pero su mensaje sigue siendo el mismo. Cada autor y cada escuela le da un sello particular. Por lo tanto, ¿sí o no? Por eso y muchas cosas más, ya no puedo decir evidentemente, ya no puedo decir, venga, mi casa está en Navidad, porque no se puede hacer eso, por lo menos hasta que pase. Gracias, no, impresionante. ¿Quién sos? Hemos dicho que esta clase iba con 3, pues. Es que la semana pasada dejamos inconclusa. Es clase la semana pasada. Muy bien, Núñez. So grande, Margarita. La respuesta entonces aquí, amigos, era la idea 3, ya que en la idea 3 no te habla de una época en particular. ¿Sí? Se aparta la 3. Se va la alianza para campeón. Se va. ¿Sí o no? La respuesta era la 3. La 3. La 12. La 12. Ahora vamos, Luce, ¿cuál sería la 12 tu respuesta? ¿Cuál sería la 12 tu respuesta? Sorprende, a ver, vamos, la 12. Uy, eso está más fácil que ya saben quién ya. Tranquilo, Zairia. Eso está, ya saben, está más fácil que ya saben quién ya. Vamos, lúcete. Dímelo ya. La 3. Así es lo máximo, si así lo hiciera en su examen. Muy bien, gracias. Gracias, señorita Cotera, Torres, Mendo, lo máximo. Así es. Se aparta completamente el contexto de todo, en verdad. Aquí te habla de la parte netamente semántica. Semántica. De la parte semántica. Se aparta el tema en sí. Ya que se está hablando dentro de un contexto en particular, ¿sí o no? Del contexto, vamos a hablar de ciencia o matemática. Se aparta el tema. La respuesta es la 3. Muy bien. A ver, algo parecía, a ver.
Algo parecido, igual, se aparta el tema. La 2, profe. Muy bien, se aparta completamente el tema, Profe, la... obviamente. Así es, niña, muy bien. Excelente, la 2. Nunca te olvides, acá no vale repetir palabras. Si tú repites palabras, se equivocan. Aquí, obviamente, se está hablando de la superficie terrestre y sus características. En cambio, en esta 2 te habla de algo en particular. La respuesta es la 2. Contundente, muy bien. Nunca te olvides. Si en la primera el tema es A y en la segunda el tema es B, no va a haber nunca un tema C. Necesariamente el tema será A o B. Si hablan de A, bacán, el tema es A. Si hablan de B, el tema es B. Aquí, por ejemplo, La los 2, cetáceos usan el sistema de ecolocación, similar a lo de murciélagos, ¿sí o no? El tema sería los cetáceos acá. Tranquila, tranquila, tranquila. Los cetáceos, ser vivo, animal. La palabra cetáceo, la palabra, mira, aquí en cambio te habla de la palabra cetáceo. Son dos temas distintos, ¿sí o no? Son dos temas completamente distintos. Entonces, como lo que te estaba comentando, para hallar el tema tienes que leer necesariamente 3 oraciones atentamente. ¿Bien? La tercera te dice si el tema es A o B. En cambio, para hallar el título, necesariamente tienes que leer todas las oraciones. Necesariamente todas. Solo así podrás hallar correctamente la respuesta. Repito, para hallar el tema, lee atentamente 3 oraciones. No hay un tema C. La tercera era si es A o B. Para hallar el título, caballero, tienes que leer todas las oraciones. A ver, vamos a ver cuál es cuál, no, cuál es cuál. Vamos a ver. Emite un sonido en su garganta. Allá, pues, emite un sonido en su garganta, ¿sí o no? Se refieren al animal, pues, ¿no? Según cómo perciben ese eco, reconocen las características de la superficie, la forma de los objetos, la distancia que se encuentran. Reconocen quién era esos cetáceos. Eso les permite cazar en la oscuridad. Eso les permite cazar en la oscuridad. La respuesta, obviamente, ¿cuál es? La 2. ¿Está bien? La 2. Esa era la respuesta, la idea 2. El tema nada más sería, Núñez, los cetáceos. Y el título ya sería, y sus características. Ese sería el título. No te olvides nunca que el tema es la palabra, la frase, que no afirma, no niega nada. Quien se encarga de afirmar o negar nada o algo es el título. Ah, la 15, buenaza, la 15.
el tema no siempre va a estar expreso, pero va a estar contenido en una palabra. Por eso la semana pasada hablé de los elementos de cohesión. Dime si no. Hablé, si no es así, bacán. El tema no siempre está expreso. Puede estar contenido en una palabra o puede estar sobreentendido. Si está contenido en una palabra, se origina una figura de cohesión llamado anáfora. Pero si se suprimió completamente el tema, se llama elipsis. Por lo tanto, aquí hay un pequeño error. Aunque sea, debes coger los referentes. Siempre hay referentes. La cohesión es una figura de cohesión. La cohesión, perdón, es un elemento, es una propiedad fundamental que tiene todo texto, que consiste en reemplazar el tema por otro. Generalmente las palabras que van a reemplazar al tema es el pronombre o el adverbio. Si digo yo que Paola es la niña más inteligente del salón, ella además es linda, ella es anáfora de Paola. Ella está reemplazando al sustantivo Paola. El pronombre ella está reemplazando al sustantivo Paola. Ahora sigo yo. Los alumnos del APU son lo máximo. Bacán. Estos serán profesionales. Estos se están reemplazando a los alumnos del APU. ¿Sí o no? Ahora, si yo digo, por ejemplo, en el APU, los alumnos son doctos en el APU. Aquí, todos llegan a estudiar. Aquí, ese adverbio, aquí, está reemplazando al APU, ¿sí o no? Eso es anáfora. ¿Y cuándo se convierte en elipsis? Cuando yo no uso ninguna palabra para reemplazar al sujeto. Por ejemplo, hace rato usé el ejemplo de Paola, ¿no es cierto? Luego digo, no, además cautiva con su belleza, ahí ya no hay ninguna palabra que reemplace al sujeto. Ahí se suprime completamente la palabra que reemplaza al sujeto. Ese es elipsis. Entonces acá dice, muchos trabajadores están expuestos a determinados agentes nocivos en su ambiente laboral. La exposición a dichos agentes puede originar enfermedades muchas veces crónicas y terminales. La causa de ese tipo de patologías pueden ser físicas, químicas o por radiaciones. La protección de la salud mediante el uso de equipos protectores es importante. Así, la exposición a los rayos X pueden generar diversas afecciones cuyos riesgos dependen del tiempo en la exposición a los dichos rayos. ¿Sí o no? ¿Cómo ves? La respuesta que no está vinculando con el texto, ¿cuál es? La idea 4. La idea 4. ¿Sí o no? La respuesta era aquella. ¿Sí? Entonces, no puedes repetir palabras, tienes que leer ideas. Leer ideas. ¿Sí? El tema nunca se expresa, está tácito, está sobreentendido también. Dice la 16. Subrayé algunas palabras claves, algunos referentes. No he subrayado en la 4 ni en la 2. Obviamente una de ellas es la respuesta. Ahora, ¿por qué? Obviamente hay un tema que respetar, ¿no? Gracias, Vargas. Gracias, Eloy. Para sus fines, la psicología observa, describe y explica los fenómenos psicológicos. Los tipos caracteriales se definen según el modo peculiar del comportamiento. Los métodos de la psicología son la introspección, la extrospección y la experimentación, entre otros.
Los fenómenos psíquicos son subjetivos, temporales y no perceptibles por los sentidos. La psicología y la ciencia que estudia los fenómenos de nuestra experiencia mental. Por lo tanto, si tú repites palabras, obviamente vas a apartar de este campo netamente científico a otro campo paranormal. La respuesta que debes marcar acá sería obviamente la 4. Profeta, pero abajo dice fenómenos. Sí, pues, pero estás hablando de la psicología en sí y cuál es el recurso que utiliza para, de alguna manera, sustentar el comportamiento. Entonces, aquí en la 4 temas los fenómenos psíquicos son subjetivos y hasta ahí no se menciona lo subjetivo, sino se habla de la ciencia en sí. La conquista significó la evangelización forzada y no forzada de las poblaciones. Ya en el año siguiente del descubrimiento, Alejandro exhorta al rey de Castilla quiera y deba inducir a las poblaciones de estas islas y tierras a acoger la religión cristiana. Para Weistel, la expedición de Colón coincide con una nueva etapa en Europa. Así fue como se inició una expansión territorial. Mientras tanto, en Europa se desarrolla el debate respecto a la naturaleza de los indios. Aquí hay una oración que se aparta del contexto. ¿Sí? ¿Cuál es la oración que se aparta del contexto? Caso particular, ¿sí? Caso particular, obviamente, ¿sí? Caso particular. ¿Sí? La respuesta era para Weistel. Uy, ya, por acá se sale el tema, ya. Nadie falla acá. Bien, ¿cuál es la oración que se aparta completamente del tema? Es en serio, amigo. Aquí hay una oración que se parte completamente del tema. Así es, muy bien. Claro, amigo, ¿sabe por qué te comento, doctor? Mira, se habla del proceso de restauración. En cambio, en estas 5 te habla del objeto histórico, es patrimonio de cada grupo humano. Ya no te habla, mira, de la reparación en sí. ¿Qué pasó ahí? Es que hemos repetido palabras. La respuesta es la 5. Dos más, a ver, dos más.
Título, título, título. Ahí va un título. Le pones título, es más fácil. Ahí observen. Dice, la emisión de agua y vapor a gran altura se denomina geyser. Ahí está, mira el concepto de geyser. ¿Qué cosa es geyser? Definición. El geyser es un fenómeno beneficioso e impredecible. El geyser es una manifestación volcánica atenuado. La periodicidad de la emisión de geyser varía. Oiga, varía. Impredecible varía. Los geysers han sido considerados como aguas medicinales. Beneficioso. ¿Sí? Dos cosas se hablan en los geysers. Ahora, ¿qué cosas se habla principalmente? ¿Quién no se vincula con ella? ¿Ahí hay redundancia o ahí hay disociación? Apóyame, Claudio. Oiga, qué dudas, ¿eh? El tema de los geysers. ¿Qué se habla en los geysers? Uno, beneficio medicinal. Y otro, su característica. ¿Quién no te habla de ella? Toda, profeta. Entonces, si te hablan todas de ella, entonces hay redundancia, pues. Ahí tienes, mira, la 5 o la 4 o la 2. ¿Quién se va? ¿2, 4 o 5? La 5. Ahí está, mira el ojo, ¿no? La 2, la 4 y la 5, ahí te lo he subrayado. Para que tú obviamente observes y elimines. El geyser es un fenómeno beneficioso e impredecible. El geyser es una manifestación de volcanismo atenuado. Sus propiedades. La periodicidad en la emisión de los geysers varía. Los geysers son así considerados como aguas medicinales. ¿Sí? Dime, ¿la 5 está en la 2? ¿La 4 está en la 2? ¿O la 2 está en la 4 y en la 5? El geyser es un La 5 fenómeno está en la 2. beneficioso. ¿Sí? La 2 contiene a la 5 y a la 4. Impredecible es que varía, ¿no es cierto? Impredecible, no sabemos cómo van. Beneficioso, más preciso, medicinal. ¿Sí? Aquí la respuesta que debiste eliminar es idea 2, ya está implícita hasta en 2 ideas más. La respuesta era la 2. Y la 20, mira, y la 20. Uy, la rápido, qué rapidito, muy bien. Efectivamente, así es. La respuesta es la 3. Eso fue muy rápido. Me ganaste, Rick.
En la pared de nuestra sala principal hay una placa con una inscripción en latín, que traducido dice más o menos, lo demás tampoco saben. Pueden parecer extraño en ese tipo de ideologías, aparezca en un recinto universitario, pero es apropiada. El sentimiento de no saber puede provocar mucha ansiedad. Nuestro lema nos recuerda que hay vulnerabilidad y aprendizaje, a veces para aprender, que hay que reconocer cuándo. Y la 4 dice, cuando los estudiantes vienen a verme, yo tengo la esperanza y creo saber algo que me permita ayudarles, pero supongo también que tengo mucho que aprender. He tomado la decisión de seguir aquí porque aprecio tanto nuestra ideología como la comunidad de colegas que la practican. Obviamente, ¿qué cosa? Eso es lo que él propone. Entonces, aquí hay una oración que no sigue la secuencia lógica de ese evento. No sigue la secuencia lógica de ese evento. Dice, bueno, en la pared de nuestra sala, hace alusión a algo que es bastante común. De nuestra sala hay una placa con una inscripción en latín. Traducida dice más o menos, lo demás tampoco saben. Pueden parecer extraño que ese tipo de ideologías aparezca en un recinto universitario, pero es apropiada. El sentimiento de no saber puede provocar mucha ansiedad. Nuestro lema nos recuerda que hay vulnerabilidad y aprendizaje, a veces para aprender que hay que reconocer cuánto no se sabe. Sigue explicando evidentemente el lema, ¿no? Qué es lo que significa y el por qué está ahí. Cuando los estudiantes vienen a verme, yo tengo la esperanza y creo saber algo que me permita ayudarles, pero supongo también que tengo mucho que aprender. He tomado la decisión de seguir aquí porque aprecio tanto nuestra ideología como la comunidad de colegas que la practican. Por lo tanto, hasta entonces no sabíamos de quién hablaba, sino hablaba de manera general. Pero en este caso, 4 y 5 ya hablan de manera particular. Entonces, dice, cuando los estudiantes vienen a verme, yo tengo la esperanza y creo saber algo que me permita ayudarles, pero supongo también que tengo mucho que aprender. He tomado la decisión de seguir aquí porque aprecio tanto nuestra ideología como la comunidad de colegas que la practican. La comunidad de colegas que la practican, en ese caso, ya no está hablando de recinto en sí, ya no habla de recinto en sí, sino habla de muchos recintos que las personas la practican. Y acá se está hablando de un espacio y en ese espacio había una inscripción, el cual ellos de alguna manera son consecuentes con eso y la practican. En cambio acá dice,
he tomado la decisión de seguir aquí, porque aprecio tanto nuestra ideología como la comunidad de colegas que la practican. Cuando los estudiantes vienen a verme, yo tengo la esperanza y creo saber algo que me permite ayudarles, pero supongo también que tengo mucho que aprender, ¿sí o no? La respuesta en este caso es la 4. Ya no le resiente en sí, sino la de Elia, de él. Y para terminar, amigo, dice, no hay nada de milagro en el milagro económico de todos los que todos celebran. La disciplina y el espiritualismo oriental constituyeron la base de todo progreso. Los capitalistas nacionales y extranjeros instalados en los tigres asiáticos no habían cesado de aumentar sus cuotas de mercado. El éxito se debía a una mano de obra abundante, barata y sobreexplotada. También ello obedecía a la intervención del sistema del Estado proteccionista. Contexto económico. ¿Quién estaría de más ahí? La 2. Contexto económico, ¿no es cierto? Dice, no hay nada de milagro en el milagro económico que todos celebran. La disciplina y el espiritualismo orientales constituyen la base de todo progreso, Capitalistas, económico, el éxito, mano de obra barata. La respuesta. La 2. El láser es en esencia un rayo de luz. La palabra viene de las siglas en inglés de él. Bueno, esa, ¿no? El rayo láser tiene un color único que es fácil. Bueno, ya está sencillo, ¿no? La bombilla eléctrica puso una luz muy amarilla de color. Vamos, ¿qué marcas? ¿La 2 o la 4? Ah, corrigiendo respuestas, ¿eh? 4. La respuesta es 4. Alguien iba a marcar la 2. La respuesta es 4. Y para terminar, niños y niñas, estas dos últimas. La 5. Bien, la oración que se aparta acá del tema. Mira, en la dimensión. La dimensión del cosmos son enormes. Es una distancia enorme. Dimensiones enormes, distancia enorme. La respuesta acá, redundancia. La aleación es la función de metales con la que se obtiene una especie de metal artificial. El bronce es una aleación resultado de la fusión de cobre y zinc. Tipo aleación. El átomo se obtiene la fusión de cobre y zinc. El acero se usa desde el siglo VIII, cuando se elaboró el acero damasquino. El acero es una aleación. Obviamente acá es sencillo, pues, ¿no? La respuesta sería la 4. ¿Bien? Bien, ahí
Así es, amigo Reyes. Muy bien, Yumisa, gracias. Hasta ahí nuestra clase hoy día, compañeros. La próxima vamos a seguir recuperando nuestro tiempo, ¿bien? Cuídate bastante, abrígate, no salgas, protégete, por favor. Sé consecuente, ¿bien? Un gustazo.